Capítulo 7. Espíritus endurecidos. Subtítulo: La Pumerer. El castigo por la luz. En una de las sesiones de la Sociedad de París, en que se discutió la cuestión de la turbación que sigue generalmente a la muerte, un espíritu al cual nadie había aludido y que no se pensaba evocar se manifestó espontáneamente por medio de la comunicación siguiente. Aunque no se firmó, se reconoció sin esfuerzos a un gran criminal que la justicia humana acababa de ajusticiar. ¿Qué es lo que decís de turbación? ¿Por qué empleáis palabras vanas? Sois unos visionarios y utopistas. Ignoráis completamente aquellas cuestiones de las cuales pretendéis ocuparos. No, señores, la turbación no existe sino en vuestro cerebro. Yo estoy muerto sin ninguna clase de duda, y me veo claro en mí mismo, alrededor de mí y por todas partes. La vida es una lúgubre comedia. Aquellos que se hacen quitar de la escena antes de caer el telón, son unos torpes. La muerte es el terror, un castigo o un deseo, según la debilidad o la fuerza de los que la temen, la desafían o la imploran. Para todos es una amarga irrisión. La luz me deslumbra y penetra como aguda flecha la sutileza de mi ser. Me han castigado con las tinieblas de la cárcel, se han creído castigarme con las tinieblas de la tumba o con las que sueñan los supersticiosos católicos. Y bien, sois vosotros, señores, quienes sufrís la oscuridad, y yo, el desgraciado social, me cierno sobre vosotros. Quiero permanecer yo. Fuerte por el pensamiento, desdeño las advertencias que resuenan a mi alrededor. Veo claro. Un crimen. Es una palabra. El crimen existe por todas partes. Cuando es ejecutado por masas de hombres, se le glorifica. En un particular, es infamado. Absurdo. No quiero quejarme. No pido nada. Me basto y sabré luchar contra esta odiosa luz. El que ayer era un hombre. Habiéndose analizado esta comunicación en la sesión siguiente, se reconoció en el mismo cinismo del lenguaje una grave enseñanza, y se vio que la situación de este desgraciado es una nueva faz del castigo que espera a los culpables. En efecto, mientras que los unos están hundidos en las tinieblas o en un aislamiento absoluto, otros sufren durante muchos años las angustias de su última hora, o se creen aún de este mundo. La luz brilla para ese. Este espíritu goza de la plenitud de sus facultades. Sabe perfectamente que está muerto y no se queja de nada, no pide ninguna asistencia y hasta desprecia las leyes divinas y humanas. ¿Puede presumirse que se evadirá del castigo? No, sino que la justicia de Dios se cumple bajo todas las formas, y lo que constituye la alegría de los unos es para los otros un tormento. Esta luz constituye su suplicio, contra el cual se resiste, y a pesar de su orgullo, lo confiesa cuando asevera: me basto y sabré luchar contra esta odiosa luz. Y en esta otra frase, la luz me deslumbra y penetra como una aguda flecha la sutileza de mi ser. Estas palabras, sutileza de mi ser, son características. Reconoce que su cuerpo es fluídico y penetrable a la luz a que no puede escapar, y esta luz le traspasa como una flecha aguda. Este espíritu se coloca en este lugar, entre los endurecidos, porque tardó mucho en manifestar el menor arrepentimiento. Es un ejemplo de la verdad de que el progreso moral no sigue siempre al progreso intelectual. No obstante, poco a poco se ha enmendado, y más tarde dio comunicaciones sabiamente razonadas e instructivas. Hoy puede colocarse entre los espíritus arrepentidos. Después de rogar a nuestros guías espirituales para que dijeran su parecer sobre este objeto, dictaron las 3 comunicaciones siguientes, que merecen fijemos en ellas una formal atención. Subtítulo: 1. Los espíritus, en el estado errante, están, evidentemente, desde el punto de vista de las existencias, inactivos y en expectación. Pero, a pesar de ello, pueden expiar, con tal que su orgullo, la tenacidad formidable y terca de sus errores, no les retenga en el momento de su ascensión progresiva. Tenéis de esto un ejemplo terrible en la última comunicación de este criminal endurecido, luchando contra la justicia divina que le estrecha después de la de los hombres. En este caso, la expiación, o mejor dicho,
el sufrimiento fatal que le oprime, en lugar de aprovecharle y de hacerle sentir la profunda significación de sus penas, le exalta, le subleva, y le hace dar lo que la Escritura, en su poética elocuente, llama rechinamientos de dientes, imagen por excelencia, signo del sufrimiento abatido, perdido en el dolor, pero cuya rebelión es todavía lo bastante grande para que se resistan a reconocer la verdad de la pena y la verdad de la recompensa. Los grandes errores se continúan a menudo, y casi siempre en el mundo de los espíritus, lo mismo que las conciencias muy criminales. Ser el a pesar de todo y hacer alarde ante lo infinito, se parece mucho a la ceguera del hombre que contempla las estrellas y las toma por los arabescos de un techo, tal como lo creían los galos en tiempo de Alejandro. Hay la moral infinita. Miserable, ínfimo es aquel que bajo pretexto de continuar las luchas y las fanfarronadas abyectas de la tierra, no ve más allá, en el otro mundo, que lo que veía en la tierra. Para este es la ceguera, el desprecio de los otros, la egoísta y mezquina personalidad y la detención del progreso. Oh, hombres. Es una gran verdad que entre la inmortalidad de un hombre puro dejado en la tierra y la inmortalidad que guardan realmente los espíritus en sus pruebas sucesivas, hay un secreto acuerdo. Lamennais. Subtítulo 2. Precipitar a un hombre en las tinieblas o en torrentes de claridad. ¿El resultado? ¿No es el mismo? El uno y el otro no ven nada a su alrededor, y se acostumbrarán con más facilidad a la sombra que a la intensa claridad eléctrica en la cual puede ser sumergido. Por consiguiente, el espíritu que se ha comunicado en la última sesión expresa bien la verdad de su situación cuando exclama: «Oh, yo me libraré de esta odiosa luz». En efecto, esta luz es tanto más terrible, tanto más espantosa, cuanto más penetra por completo, haciendo visibles y transparentes sus más recónditos pensamientos. Ese es uno de sus castigos espirituales más rudos. Se encuentra, por así expresarlo, dentro de la casa de vidrio que pedía Sócrates. También en esto tenemos una enseñanza, porque lo que hubiera sido la alegría y el consuelo del sabio se vuelve un castigo infamante y continuo del mal, del criminal, del parricida, espantado ante su propia personalidad. ¿Comprendéis, hijos míos? El dolor y el terror que deben oprimir a aquel que, durante una existencia siniestra, se complacía en combinar, en maquinar los más tristes crímenes en el fondo de su ser, donde se refugiaba como una bestia salvaje en su caverna, y que hoy se encuentra echado de su guarida, donde se ocultaba a las miradas y a la investigación de sus contemporáneos. Su máscara de impasibilidad le ha sido ahora arrancada y cada uno de sus pensamientos se refleja sucesivamente en su frente. Sí, en adelante, ningún reposo, ningún asilo para este formidable criminal. Cada pensamiento malo, y Dios sabe si su alma lo siente, se descubre por fuera y en su interior, como a un choque eléctrico superior. Quiere ocultarse a la multitud, y la luz, odiosa para él, lo presenta continuamente a la vista de todos. Quiere ocultarse, y huye jadeante y desesperado a través de los espacios inconmensurables. Y por todas partes la luz. Por todas partes las miradas que lo penetran, y se precipita de nuevo en persecución de la sombra buscando la noche, y la sombra y la noche no existen para él. Llama a la muerte en su ayuda, pero la muerte no es más que una palabra vacía de sentido. El desgraciado huye siempre, marcha a la locura espiritual, castigo terrible, dolor horroroso. ¿Cómo luchará consigo para desembarazarse de sí mismo? Porque tal es la ley suprema más allá de la tierra. Es el culpable mismo quien se convierte en el más inexorable castigo de sí mismo. ¿Cuánto tiempo durará? Hasta que su voluntad, por fin, vencida, se doble bajo la opresión punzante del remordimiento, y su frente soberbia se humille ante sus víctimas aplacadas y ante los espíritus de justicia. Y observad, finalmente, la alta lógica de las leyes inmutables. En esto cumplirá también lo que escribía en esta altiva comunicación, tan clara, tan lúcida, y tan tristemente llena de sí mismo, que dio el viernes último, libertándose por un acto de su propia voluntad. Erasto. Subtítulo 3.
La justicia humana no hace excepción de la individualidad de los seres que castiga, midiendo el crimen por el mismo crimen. Hiere indistintamente a los que lo han cometido, y la misma pena alcanza al culpable sin distinción de sexo y cualquiera que sea su educación. La justicia divina procede de otra manera. Los castigos corresponden al grado de adelanto de los seres a los cuales son impuestos. La igualdad entre los individuos, dos hombres culpables en el mismo grado pueden estar separados por la distancia de los polos que se hunde, el uno en la opacidad intelectual de los primeros círculos iniciadores, mientras que el otro, habiéndolos pasado, posee la lucidez que libra al espíritu de la turbación. Entonces no son las tinieblas las que castigan sino la agudeza de luz espiritual. Ella traspasa la inteligencia terrestre, y le hace sentir la angustia de una llaga viva. Los seres desencarnados a quienes persigue la representación material de su crimen sufren el choque de la electricidad física, sufren por los sentidos. Los que están ya desmaterializados, por el espíritu, sienten un dolor muy superior que anonada, en sus amargas agitaciones, el recuerdo de los hechos para no dejar subsistir sino la creencia de sus causas. El hombre puede, pues, a pesar de la criminalidad de sus acciones, poseer un adelanto inferior, y mientras que las pasiones le hacen obrar como un bruto, avivadas sus facultades, le elevan por encima de la espesa atmósfera de las capas inferiores. La ausencia de ponderación, de equilibrio entre el progreso moral y el progreso intelectual, produce las anomalías muy frecuentes en las épocas de materialismo y de transición. La luz que tortura al espíritu culpable es, ciertamente, el rayo espiritual de que inunda de claridad las moradas secretas de su orgullo, descubriéndole la inutilidad de su ser destrozado. Estos son los primeros síntomas y las primeras angustias de la agonía espiritual, que anuncian la separación o disolución de los elementos intelectuales y materiales que componen la primitiva dualidad humana y deben desaparecer en la gran unidad del ser acabado. Joan Regnault. Estas tres comunicaciones, obtenidas simultáneamente, se complementan la una con la otra, y presentan el castigo bajo un nuevo aspecto eminentemente filosófico y racional. Es probable que los espíritus, queriendo tratar esta cuestión presentando un ejemplo, habían provocado, con este objeto, la comunicación espontánea del espíritu culpable. Al lado de este cuadro tomado sobre un hecho real, pondremos otro de un predicador que predicaba la Cuaresma en Montreuil-sur-Mer, en 1865, describiendo el infierno, estableciendo de este modo un paralelismo. El fuego del infierno es millones de veces más intenso que el de la tierra, y si uno de los cuerpos que arden en él sin consumirse cayese sobre nuestro planeta, lo apestaría de uno a otro extremo. El infierno es una vasta y sombría caverna, erizada de clavos puntiagudos, de hojas de espadas muy aceradas, de hojas de navajas de afeitar muy afiladas, en el cual son precipitadas las almas de los condenados. Véase la Revista Espiritista, julio de 1864, página 199. Subtítulo: Ángela, nulidad en la tierra, Burdeos, 1862. Nota: un espíritu se presenta espontáneamente al medium bajo el nombre de Ángela. Fin de la nota. 1. ¿Os arrepentís de vuestras faltas? Respuesta: no. Pregunta: entonces, ¿por qué venís a mí? Respuesta: para probar. Pregunta: ¿no sois feliz? Respuesta: no. ¿P? ¿Sufrís? Respuesta: no. Pregunta: ¿qué es, pues, lo que os falta? Respuesta: la paz. Nota: ciertos espíritus no consideran como sufrimientos sino los que les recuerdan los dolores físicos, conviniendo en que su estado moral es intolerable. Fin de la nota. 2. ¿Cómo puede faltaros la paz en la vida espiritual? Respuesta: una pena del pasado. Pregunta: la pena del pasado es un remordimiento. ¿Os arrepentís, pues? Respuesta: no, es por temor del porvenir. Pregunta:
¿Qué teméis, pues? Respuesta. Lo desconocido. 3. ¿Queréis referirme lo que habéis hecho en vuestra última existencia? Esto me ayudará quizás a ilustrarnos. Respuesta. Nada. 4. ¿Qué posición social ocupabais? Respuesta. Mediana. Pregunta. ¿Habéis sido casada? Respuesta. Casada y madre. Pregunta. ¿Habéis cumplido con celo los deberes de esta doble posición? Respuesta. No, mi marido me fastidiaba, y mis hijos también. 5. ¿Cómo se ha pasado vuestra vida? Respuesta. Divirtiéndome de joven, fastidiándome de casada. Pregunta. ¿Cuáles eran vuestras ocupaciones? Respuesta. Ninguna. Pregunta. ¿Quién, pues, se cuidaba de vuestra casa? Respuesta. La sirvienta. 6. ¿No es, pues, en esta inutilidad donde debe buscarse la causa de vuestros pesares y de vuestros temores? Respuesta. Puede ser que tengas razón. Pregunta. No basta con venir en ello. ¿Queréis reparar esta existencia inútil, ayudar a los espíritus culpables que sufren alrededor vuestro? Respuesta. ¿Cómo? Pregunta. Ayudándoles a mejorarse con vuestros consejos y vuestras oraciones. Respuesta. No sé orar. Pregunta. ¿Nosotros lo haremos juntos y aprenderéis? ¿Lo queréis? Respuesta. No. Pregunta. ¿Por qué? Respuesta. La fatiga. Instrucción del guía del medium. Te damos instrucciones, poniéndote a la vista los diversos grados de sufrimiento y de posición de los espíritus condenados a la expiación a consecuencia de sus faltas. Ángela era una de estas criaturas sin iniciativa, cuya vida es tan inútil a los otros como a sí misma. No queriendo sino el placer, incapaz de buscar en el estudio y en el cumplimiento de los deberes de la familia y de la sociedad esas satisfacciones del corazón, las únicas que pueden dar encanto a la vida, porque son de todas las edades, no ha podido emplear sus juveniles años sino en distracciones frívolas. Después, cuando han llegado los deberes serios, el mundo había hecho el vacío a su alrededor, porque ella lo había hecho en su corazón. Sin defectos graves, pero sin cualidades buenas, hizo la desgracia de su marido, perdió el porvenir de sus hijos, y arruinó su bienestar por su incuria y negligencia. Falseó su juicio y su corazón, primero con su ejemplo, y después, abandonándoles a los cuidados de los domésticos, que ni siquiera se tomaba el trabajo de elegir. Su vida ha sido inútil al bien, y por esto mismo culpable, porque el mal nace del bien descuidado. Comprended bien todos que no basta abstenernos de faltar, es preciso practicar las virtudes que le son opuestas. Estudiad los mandamientos del Señor, meditadlos, y comprended que si os pone una barrera que os detenga al borde del mal camino, os fuerza al mismo tiempo a volver atrás para tomar la ruta opuesta que conduce al bien. El mal es opuesto al bien, luego aquel que quiera evitarlo, debe entrar en el camino opuesto, sin lo que la vida es nula. Sus obras son muertas, y Dios, nuestro Padre, no es sino el Dios de los vivos. Pregunta. ¿Puedo preguntaros cuál fue la existencia anterior de Ángela? La última debía ser la consecuencia de aquella. Respuesta. Había vivido en la pereza beata y en la inutilidad de la vida monástica. Perezosa y egoísta por gusto, ha querido ensayar la vida de familia, pero el espíritu ha progresado muy poco. Siempre rechazó la voz íntima que le mostraba el peligro. La pendiente era dulce y quiso más bien abandonarse a ella que hacer un esfuerzo para detenerse al principio. Hoy también comprende el peligro que hay en mantenerse en esta neutralidad, pero no siente la fuerza de intentar el menor esfuerzo para salir de él. Orad por ella, despertadla. Forzad sus ojos a abrirse a la luz. Es un deber, no despreciéis ninguno de estos. El hombre fue creado para la actividad. Actividad de espíritu es su esencia, actividad de cuerpo es su necesidad.
Llenad, pues, las condiciones de vuestra existencia, como espíritu destinado a la paz eterna, como cuerpo, destinado al servicio del espíritu. Vuestro cuerpo no es más que una máquina sometida a vuestra inteligencia. Trabajad, cultivad, pues, la inteligencia, a fin de que dé un impulso saludable al instrumento que debe ayudarle a cumplir su tarea. No le dejéis ni reposo ni tregua, y acordaos de que la paz a la cual aspiráis no os será dada sino después del trabajo. Tanto tiempo como habréis descuidado el trabajo, tanto más durará para vosotros la ansiedad de la esperanza. Trabajad, trabajad sin cesar. Cumplid todos vuestros deberes sin excepción. Cumplidlos con celo, con valor, con perseverancia, y vuestra fe os sostendrá. Aquel que cumple a conciencia la tarea más ingrata, más vil en vuestra sociedad, está 100 veces más elevado a los ojos del Altísimo que el que impone esta tarea a los otros y descuida la suya. Todos son escalones para subir al cielo. No los rompáis, pues, bajo vuestros pies, y contad con que estáis rodeados de amigos que os tienden la mano y sostienen a aquellos que ponen su esperanza en el Señor. Munú.